Se trata de un presupuesto peligroso para el país que sumiría nuestra economía en una gran recesión y debilitaría al mismo tiempo el poder adquisitivo de nuestros compatriotas más precarios y modestos. En consecuencia, asumo mis responsabilidades y asumo las promesas que hicimos a los electores, a los franceses, a saber, protegerles y por tanto al expresar esta falta de confianza en el gobierno, les estamos protegiendo. Bueno, Francia avanza hacia un escenario desconocido tras la caída de Barnier. La pinza entre la extrema derecha y la extrema izquierda se ha hecho realidad y ha caído en una histórica moción de censura. Ahora Macron está como loco, contando el tiempo, los minutos para encontrar sustituto. Oye, ¿cómo veis esta crisis del país vecino y puede tener efecto carambola aquí con España, Paco? Bueno, yo creo que el presidente Macron ha tenido en estas semanas esta bonita experiencia de inaugurar Notre Dame, que ha sido, en fin, se ha iluminado, y luego ha tenido la amargura de que un presidente, en mi opinión, con unas cualidades excelentes, como es Michel Barnier, pues por esta pinza entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que es un poco paradójica, pues ha caído en 3 meses porque no ha sido capaz de sacar adelante del presupuesto de la Seguridad Social. A mí lo que me llama la atención es un poco la crisis política que vive Francia, que yo creo que la podemos ver en otros países por la dificultad que hay de encontrar una mayoría parlamentaria que sea capaz de soportar un gobierno y que dé estabilidad al país. Yo creo que ya cuando se celebraron estas últimas elecciones se vio la fragmentación que había en el Parlamento y la solución que dio Macron pues no ha prosperado. Y yo creo que abre una crisis política muy seria en Francia. Yo creo que esto es una crónica, una muerte anunciada. O sea, como se ha dicho, la configuración del Parlamento que surge después que Macron llama a elecciones crea una fragmentación política, pero también desde el primer momento Mélenchon decía que las urnas han hablado y que ellos deberían escoger el primer ministro. O sea, esto aquí en ese sentido fue transparente. Y aquí recordar que esta fue la segunda iteración. La primera propuesta fue rechazada, esta segunda también fue rechazada, pero se llevó adelante. Entonces esto es una crónica, una muerte anunciada. Obviamente, desde el espectro de la derecha, pues están aprovechando porque no van a desaprovechar esta oportunidad. Harán pinzas siempre y cuando a ellos les beneficie, porque ellos han tenido unos resultados electorales muy buenos. Han ido palmando unos resultados electorales muy buenos y a ellos lo que les interesa es debilitar a Macron lo más posible. Yo creo que aquí, no sé cuál es la solución, sinceramente, no soy analista político, pero yo creo que depende de lo que quiera Macron. Si Macron sencillamente quiere pasar por la aduana de Mélenchon y ceder ahí en un punto, o sencillamente perpetuar esta inestabilidad política, no sé. A Macron solo le cabe una solución, la cohabitación. Y si no llega a la cohabitación, tiene un grave problema. Y el problema es muy serio, porque no solo es para Francia, ¿eh? No nos olvidemos de una cosa, es decir, el déficit real de la economía francesa va a terminar por encima del 6%. El déficit del 6,1% es la última estimación que hay, con una deuda que supera los 3,2 billones de euros en estos momentos, con una prima de riesgo que no para de subir, por la típica razón, en la cual además, si no se aprueban presupuestos, es decir, el gobierno francés entra en default, es decir, no puede, es lo contrario de los españoles. En España renovamos presupuestos, ellos se quedan sin presupuestos, y es más, se quedan sin poder pagar absolutamente nada. Evidentemente, el Congreso puede decir, te apruebo el presupuesto que tenías y tiras con él, pero claro, evidentemente es un presupuesto que les lleva a un déficit estructural del 6% exactamente igual, y por lo tanto un incremento de deuda con lo que lleva detrás, que es un incremento de los gastos financieros que empiezan a ponerse cada día más difíciles de pagar. Y por otro lado, la deuda en manos de la banca francesa es importante, pero también no nos olvidemos que en España, que es el segundo grave problema que puede tener la Unión Europea, está en la misma situación. Con una diferencia, los franceses tienen un 6,1, nosotros, es decir, hoy, si miramos cómo miran los franceses el déficit, a 30 de junio teníamos un 4,7. Claro, nos sale un 2,5, pues muy sencillo, porque dividimos el déficit de los 6 primeros meses sobre el PIB estimado anual. Claro, un 2,7, perdónme, mídalo usted, sobre los 6 primeros meses y tenemos un 4,7% de déficit. Con lo cual,
ojito, es decir, que nosotros vamos con un gasto público disparado, ya sabemos realmente, es decir, la IGA ha dicho 680.000 millones nos hemos gastado en el 2023 y este año vamos directos hasta los 730.000 millones. Oye, ¿se reavivan los fantasmas de la crisis de 2012? Vamos a ver. O sea, porque ahí los bancos franceses tienen una exposición muy importante en deuda gubernamental y francesa, hasta el 25%. Y los bancos españoles tienen 190.000 millones de deuda. Ojito, tienen también 190.000 millones de deuda y el Banco Central Europeo, es decir, en las arcas del Banco de España hay todavía 384.000 millones de euros que empiezan a vencer y que el Banco Central Europeo, desde los 420.000, ya lo ha dejado en 384 y sigue tirando cada día que vence deuda, se desprende de ella porque no le queda otro remedio. Claro que viene un riesgo del sistema completo, es decir, de financiación de los grandes países de la Unión Europea, a excepción de Alemania, que no tiene ningún tipo de problema, con un 65% de deuda, Italia, que ha mejorado sensiblemente y está reduciendo trimestre a trimestre su porcentaje de deuda, pero con dos de los 4 grandes países, Francia y España, sí, en el punto de mira. Sí, 2 países que además no son capaces de aprobar presupuestos, 2 países que son incapaces de gobernar, porque igual que Macron no puede gobernar, España tampoco puede gobernar. Nos saca este gobierno una puñetera ley adelante, ni por casualidad. Yo creo que en Francia hace falta partidos independentistas para conseguir gobernar. Bueno, pues sí, pues ya solo le faltaría eso, sí. Es verdad, es un poco la alternativa española para, no sé si llamarle estabilidad, pero al menos para que sigan adelante. Sí. Le faltan los corsos y que tengan poder los corsos. Entonces se va a entrar todavía más en el Macron. Pero si Macron lo tiene muy sencillo, si quisiera, gobierna con Le Pen, no tendría ningún tipo de problema, pero claro, no tiene pánico a que, pues Le Pen le coma la tortilla y podría gobernar con Mélenchon, ya ha pasado una cohabitación. O sea, ¿cuál sería para ti tu mejor escenario? Mi mejor escenario, no puede hacer elecciones legislativas, porque hasta dentro de 9 meses no puede hacer elecciones legislativas, pero yo haría unas elecciones presidenciales anticipadas y que sean los franceses los que resuelvan el problema, a ver qué quieren, porque es que si no... O sea, ¿antes que Le Pen o antes que Mélenchon? Yo me quedo antes, yo gobernaría con Le Pen, sin duda, porque Le Pen va a ponerle mucho más orden y concierto a las finanzas. Claro, pero para el país, ¿qué sería lo mejor? Le Pen. Sin duda. Pero es que, vamos a ver, el gran problema de Mélenchon es que ha dicho que si llega al gobierno va a aumentar el gasto público. Explíqueme usted cómo puede aumentar el gasto público, es decir, que va a aumentar el déficit y la deuda. Es decir, Francia está en el límite. Alemania tiene 2,3 billones de euros de deuda, Francia 3,2 billones. 900.000 millones de euros más tiene Francia que Alemania. Ojo, que es muy serio, es decir, ha batido todo y creciendo, pero a ritmos de 60.000 millones en todos los trimestres, es decir, que va a crecer 250.000 millones la deuda. Para vosotros también la mejor opción sería Le Pen. Yo no me atrevo a decir eso, porque yo tengo ciertas reservas, pero yo creo que la mejor opción desde el punto de vista político, lo que voy a decir es yo creo que sería que los partidos moderados tomaran el timón de los países, porque yo creo que la sociedad nos movemos en eso que podemos entender por lo que es la moderación, con una inclinación a la izquierda, con una inclinación a la derecha, pero dentro de lo que es el centro, esto es la espíritu navideño moderación. total. Y desgraciadamente, pues los partidos populistas, con esa capacidad de imantar a las fuerzas del centro y con sistemas electorales que tienen un cierto componente de perversión, pues están llevando a unas crisis políticas, como contaba perfectamente el profesor, pues con unos problemas enormes de déficit, de deuda. Pero tú estás ahí con espíritu navideño, te has tomado un par de polvorones. No. Pero piénsate una cosa, Meloni llegó, cuando Meloni llega a Italia, entra un tembleque generalizado en toda la Europa, y resulta que, cuando llegas al poder, te atemperas porque empiezas a ver toda la realidad y empiezas a tomar... ¿Tú crees que eso ocurre en el caso español? ¿Tú crees que la llegada al poder del presidente Sánchez y de sus aliados de Sumar ha moderado al Partido Socialista? Eso va con intención, con secundaria. No, todo lo contrario. Es una pregunta para que escuchar una respuesta. No, para nada, al revés, todo lo contrario, lo ha radicalizado.
Es decir, si las declaraciones de Sánchez eran de socialdemócrata y ahora es de socialista, pero vamos, pero un socialismo de extrema izquierda. Es decir, ese es el gran problema. Se ha radicalizado, pero fíjate Meloni. Sí, que parecía que iba a ser una come niños y resulta que, bueno, está gestionando Italia con sus dificultades, sus problemas, pero... Mira, esto, bueno, no sé si esto viene a cuento. No, lo que quieras. Ay, disculpadme, pero ayer no viene a cuento y no sé si el ejemplo es bueno, pero en Italia han entrenado una película que se llama La Gran Ambición, que refleja un poco la vida de Enrico Berlinguer, que como os recordaréis, fue un gran líder del Partido Comunista Italiano. Y en la película cuenta un modelo de entender la política basado en el respeto al adversario, basado en la moderación, que acabó pues con aquellos entendimientos que se produjeron entre la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano, con un desenlace dramático como fue el misterioso atentado de Aldo Moro. Pero sí era una manera distinta de entender la política. Eurocomunismo. El eurocomunismo y la democracia cristiana, y aquí vivimos nuestra transición, que yo creo que lo que estamos viendo hoy a muchos ciudadanos nos espanta un poco. La gran ambición o la gran ingenuidad. La grande ambición. Oye, me voy a publicidad. A la vuelta vamos con el informe de la OCDE. Crece España, pero suspende en empleo, en gasto y en déficit. Y los niños españoles están a la cola de la Unión Europea y la OCDE en matemáticas y ciencias. Eso tendrá que ver con que también crezcamos a la mitad España que la Unión Europea en temas de productividad.